Pau Cambronero, muy buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Ahora sí. Nada, que estábamos hablando antes de varios de los temas que nos afectan y el resumen que dábamos es, respecto a Marruecos, si Marruecos se ha convertido en la provincia 53 o la comunidad autónoma número 18. ¿Tú crees que hay motivos para pensar así? Bueno, la verdad que motivos nos sobran, sobre todo viendo las cantidades de dinero público que se otorgan y también la cantidad de ayudas en especie que también recibe Marruecos. Estamos hablando de que, bueno, la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, AECID, que se llama, del Ministerio de Asuntos Exteriores, pues le da unas cantidades de dinero determinadas y periódicas a determinados entes públicos y privados en Marruecos, que hablan de varios millones de euros anualmente y que, además, no solo eso, recibe otro tipo de subvenciones dinerarias también del Consejo de Ministros directamente y créditos ventajosos que recibe, como el último que ha recibido, que es de 755 millones de euros para adquirir trenes interurbanos. Por lo tanto, estamos viendo que Marruecos es un socio, pero un socio costoso. Por lo tanto, podríamos decir que casi que se invierte más en Marruecos que en las propias comunidades autónomas. Claro, esos trenes que les enviamos allí se los damos a un trato más preferente que a los que pagan, por ejemplo, pues Barcelona o Madrid o Bilbao por sus trenes, ¿no? ¿Por qué? Pues sí, es que la explicación a este suceso extraño hay que ponerla en relieve y en perspectiva con también otras ayudas y otros créditos, porque al final esto es un crédito que se concede a Marruecos. Pues hay que ponerlo en contacto también con el que recibe, por ejemplo, las líneas de metro del Cairo y el tren de alta velocidad de Arabia Saudí. Los conectamos porque el formato jurídico es muy parecido y estamos hablando de que reciben préstamos, créditos, condiciones ventajosas de la OCDE a cambio de adquirir unos bienes que resulta que están ligados a una empresa española llamada CAF. Esta empresa, que es competidora de Talgo, curiosamente, pues fabrica trenes, entre otras muchas labores, y parece que el gobierno está intentando promocionar con dinero público la actividad de esta empresa en otros países. Y es muy curioso el asunto, sobre todo ahora que somos conscientes de que Talgo tiene dos OPAs ahora mismo en vigor, de un grupo húngaro y otro polaco, y evidentemente el gobierno quiere que Talgo no salga del capital español y parece que está intentando que Talgo sea mucho menos atractivo, quitándole todo el dinero público que pudiera ser a través de estos contratos. Por lo tanto, se está fomentando la actividad de la empresa competidora de Talgo, una empresa vasca y vinculada al PNV, no hay que olvidarlo, y al mismo tiempo lo que hace es que se lastra la actividad de Talgo y se hace menos atractiva para las condiciones de la OPA. Ahora que hablabas de Talgo, resulta que el presidente de Talgo ha dimitido, creo, hace un par de semanas o una semana. Sí. Los consejeros están hartos porque, claro, si imponen desde el gobierno de España alguna empresa española que añada un poco de capital a Talgo para evitar efectivamente que pierda dinero en bolsa, ellos ven que puede pasar como con Telefónica, ¿no? Claro, al final la sombra de la SEPI aparece en el horizonte y estamos hablando de, vamos a simplificarlo todo para que se entienda, esto es un intervencionismo claro del Estado, mejor dicho, del gobierno, que lo que pretende es nacionalizar empresas que son muy solventes y que además generan pingües beneficios y controlar sus consejos de administración. No es la primera vez que sucede ni va a ser la última en el mandato de este presidente del gobierno. Claro, fíjate, quieren ahora fusionar Indra con Telefónica. Puede ser que técnicamente la cosa sea corriente, pero viendo cómo ha ido lo de Correos, que es una empresa pública, y cómo ha terminado, Telefónica es un gran caballo. Ojo que no lo hagan caer. Telefónica es el gran caballo español en telecomunicaciones y otros muchos servicios y ya estamos viendo lo que sucede cada vez que el gobierno pone sus manos en algún consejo de administración. No hay que poner el ejemplo de Correos que has puesto, es maravilloso porque fue la única empresa de paquetería del mundo que perdió dinero durante la pandemia. Es increíble. Exacto. Además, tiene todos los, por ejemplo, para las elecciones, pues están unos contratos de mucho dinero para que se encarguen del voto por correo. Es decir, que compitiendo con otras empresas de paquetería tienen mucho favor del Estado y aún así no han conseguido no solo mejorar, sino que han empeorado. Pero hay otras empresas que están todo el día pendientes de
de que Sánchez no meta la mano, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando también del Instituto Cervantes, que ahí también estáis investigando vosotros cositas interesantes, ¿no? Sí, ahí hemos investigado lo que han sido sus cuentas auditadas. Hay que decir que esto forma parte de una auditoría. Y bueno, hemos ido analizando los gastos y las subvenciones, sobre todo, porque a mí lo que me interesa, a nosotros lo que nos interesa es el dinero público, la gestión del dinero público. Y el Instituto Cervantes, al final, es un ente público. Claro. A todas luces, porque se dedica supuestamente a expandir las actividades culturales y de idioma por el mundo, pero estamos viendo que el lastre de dinero público que supone el Instituto Cervantes es muy potente. Si quieres te voy dando cifras. Sí. Bien, pues estamos hablando de que de un presupuesto total de 167 millones de euros anuales que tiene el Instituto Cervantes, subvenciones son más de la mitad. Por lo tanto, es un ente que genera mucho gasto público. Hablamos de 74 millones de euros en subvenciones, lo que recibe anualmente el Instituto Cervantes, y que luego tiene unos ingresos de no llega a 50. Por lo tanto, es deficitario. Mucho. ¿En qué se gasta el dinero el Instituto Cervantes? Pues un 42% en gastos de personal. Ah. Un 42%. Las entidades y ONGs creo que solo tienen un límite máximo, y las fundaciones de un 30% en personal, que yo sepa. ¿Las empresas públicas pueden hacer lo que quieran o las instituciones públicas? Las empresas públicas, desgraciadamente, hacen lo que les da la gana. No hay nada más que ver el antiguo ejemplo en el que acabamos de poner de correos y otros entes que tienen mucho más personal incluso que servicios ofrecen. No en vano, bueno, pues aquí tenemos el Instituto Cervantes del que estamos hablando, que tiene 90 sedes por todo el mundo, cuidado, en sitios espectaculares, y que su salario, el salario de su personal, va de los 60 a los 140.000 euros. Dependiendo de la zona del mundo donde se ubique. Por lo tanto, es un ente que genera muchísimo gasto público, porque, bueno, si fuera un ente privado, pues, oye, cada uno es responsable de sus actos y de sus pérdidas. Claro. Pero, claro, es algo que pagamos todos y que no nos está generando ningún beneficio, al menos monetario, ni tampoco de cultural, porque tampoco vemos que la cultura española se esparza por el mundo, ni tengamos nada en ningún otro país que no sea las sedes del Instituto Cervantes. Por lo tanto, bueno, tiene mucho nombre. Es cierto que el Instituto Cervantes, al hablar de él, mucha gente, no, es maravilloso, pero estamos viendo que las cifras y también la situación real ha supuesto que este instituto y este organismo sea un lastre más para un gobierno que está ya con una sobredimensión de lo público que nos está costando muchísimo dinero y muchísima deuda que va a afectar a nuestros hijos. Hemos hablado de empresas públicas, hemos hablado de instituto público, vamos a asociaciones ONGs. ¿Qué es Cibervoluntarios y cómo funciona? Bueno, Cibervoluntarios, entidad curiosa, entidad antigua, curiosamente, porque cuando uno escucha Cibervoluntarios parece que es una institución o una ONG que se dedica pues, a unos voluntarios que van a ayudar a nuestros mayores o a gente que no tiene la formación en las habilidades mínimas digitales. Y puede uno pensar hasta bien. ¿Qué sucede? Que hay que analizar las cuentas, que hay que analizar el dinero público que reciben y que hay que analizar a sus consejos de administración y sus presidentes. Porque claro, cuando uno analiza todas estas cifras se da cuenta de que quizás no sea todo tan bien intencionado, quizás se haya convertido presuntamente en un gobierno y que, por ejemplo, pues su personal directivo esté vinculado al sector público anteriormente y que sea ese sector público, curiosamente, al que estaba vinculado su presidenta en este caso, pues sea el principal benefactor en materia de subvenciones de la propia entidad. Por lo tanto, bueno, es atar cabos. Yo siempre digo que hay que seguir la pasta del dinero. Hay que seguir la pista del dinero, porque se me ha ido lo de la pasta, porque es que realmente ando de pasta todo el día. Claro. Bueno, siguiéndola se encuentra. Sí, hubo una polémica cuando pasó la Dana en Valencia, que yo no entendí mucho. Tenemos a la Cruz Roja como una asociación, una ONG, que tiene un ámbito de colaboración estrecho en muchas administraciones. Había muchos que se quejaban y decían que realmente allí no llegaba toda la ayuda. Habéis investigado a la Cruz Roja también, pero es una de las potentes de España, una de las ONGs que más trabajo hacen, ¿no? Claro, es que resulta que Cruz Roja Española en este caso, tiene una vis semipública, ¿vale? No es una ONG en sentido estricto, es un ente colaborador del gobierno, ¿vale? De hecho, su presidenta se elige por Real Decreto del Consejo de Ministros, directamente. Y claro, evidentemente, al ver estos datos, pues a uno ya empieza a escamarle, porque, bueno, Cruz Roja es cierto que ejerce una labor
bastante buena en algunos sitios, sobre todo los voluntarios, que todo hay que reconocerlo, pero claro, partimos exactamente igual de una auditoría de Ernst & Young que se le hizo a Cruz Roja Española para ver realmente en qué se gastaba el dinero Cruz Roja, cómo percibía ese dinero, y vimos que, por ejemplo, las cuentas nos asustaron un poquito porque vimos, como dato así más llamativo, que Cruz Roja se gastaba 500 millones de euros en su personal, que además tenía unos reportes y unos beneficios en otras materias que nada tenían que ver con la ayuda o la atención sanitaria. Entonces, bueno, empezamos a analizarlo también a nivel internacional, con la Cruz Roja Internacional, y vimos que había cifras que asustaban y había determinadas situaciones que no cuajaban o no cuadraban mucho con lo que debía ser Cruz Roja como entidad encargada de ayudar y de ofrecer atención sanitaria. O sea que hay, claro, es una organización tan potente que hay tantos datos y tantas personas colaborando que, claro, al final es difícil saber exactamente qué está haciendo cada uno y sobre todo dónde va tanto dinero, ¿no? Claro, es que reciben muchísimo. El asunto es que reciben muchísimo dinero público, no solo de España, sino también de todo el mundo. Y que además ese dinero, en parte también de la AECI, de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, pues es un dinero muy potente, un dinero que no sabemos exactamente cómo gasta Cruz Roja hasta que tuvimos la auditoría en la mano. Cuando tuvimos la auditoría de Ernst & Young, repito, de la mano, vimos que sus gastos para atención eran bastante limitados comparados con su gasto de personal. 500 millones de euros, hay que recordarlo, al año en personal. Personal directivo, personal de todo tipo, y luego también supimos que tenía inmuebles alquilados, que además invertía en fondos de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Unas cosas que nada tienen que ver con lo que debería ser una entidad que se dedica a ayudar y a ofrecer atención sanitaria, supuestamente con dinero público también. Esto me recuerda a una institución pública de trabajo contra el cáncer que compraba cuadros y gastaba algunos millones de euros en cosas que no era exactamente esa investigación, ¿verdad? Huele mucho a lo del CENIO, pero claro, es que se trata de seguir la pista del dinero con mucho celo, ser muy cauto, porque estamos hablando de que son empresas que hay muchísima gente que hace una labor maravillosa y digna de elogio, pero que desgraciadamente la falta de control o el descontrol que se ha producido o incluso la marea de intereses que se ha desarrollado a su alrededor ha provocado que precisamente haya este tipo de desvíos o este tipo de presuntos red de favores que hacen que sospechemos con bastantes argumentos de la actividad que realizan. Pau Cambronero, pues muchas gracias por todas esas explicaciones y por las investigaciones que realizáis. Gracias y hasta la próxima. Un saludo. Un saludo y muchísimas gracias a vosotros.